El día de hoy vamos a ver la parte teórica de las cuentas por cobrar. Estábamos viendo el otro día que las cuentas por cobrar se originan de las ventas al crédito, es decir, cada vez que la empresa da ventas al crédito, es decir, vende a los clientes no tienen dinero en ese momento, entonces acceden a lo que es el crédito. Decíamos, las empresas para agilizar sus ventas deben de ofrecer lo que es al contado y lo que es al crédito, porque como todas tus ventas no te las van a pagar inmediatamente, entonces por eso es que vas a recurrir a esto. Para aumentar tus ventas vas a comenzar a dar crédito, pero decíamos, no puedes darle crédito a todo el mundo. Para esto las empresas van a tener un departamento de crédito o una persona como analista de crédito, que es quien se va a encargar de estar viendo las solicitudes como en una casa comercial, y tienen que haber ciertos requisitos para que la empresa te otorgue un crédito, y sobre todo van en función de qué disponibilidad tiene esa persona para poder pagarte. Por eso, si vemos en una casa comercial, lo que te piden es que si estás trabajando, que demuestres de dónde trabajas. Por eso te van a pedir una constancia salarial o una colilla de pago. Igual pasa con las empresas. En las empresas vamos a pedir ciertos requisitos como solvencia económica para ver si las empresas están en capacidad de acceder a crédito. Entonces ahí podemos ver que una empresa puede tener de créditos muy amplia, es decir, puede tener muchas ventas al crédito. En esos casos vamos a ver más adelante en los documentos endosados que hay empresas para no tener a personas cobrando un departamento de cobro, entonces van a ceder esas facturas de cobro a otras empresas que se dedican solamente a cobrar. Entonces ahí van a endosar algunos documentos como letras de cambio, pagaré, para que sea otra empresa la que los cobre. Aquí más adelante vamos a ver también que una de las formas de evaluar tus cuentas por cobrar va a ser con la antigüedad de saldo, es decir, que vos vas a tener estructurados quienes te deben hasta 30 días, hasta 60 días, hasta 90 días y así sucesivamente, para ir viendo cuáles son esos montos que se te están volviendo como incobrables, que vos decís, esta persona ya lleva mucho tiempo de que no me pague, y entonces tus posibilidades de recuperar ese dinero se te van haciendo más difíciles o nulas. Por eso es que al final, y veíamos un ejemplo, que ya al final de ese proceso sería como que vos declaré incobrable esa cuenta, vos decís, este cliente ya no me la va a pagar. Y tenemos otros casos más puntuales, que sería cuando ya una empresa entra en quiebra. Y sobre todo va a entrar en quiebra una empresa por insolvencia. Entonces uno de tus clientes se puede declarar en quiebra, es decir, no tiene dinero para solventar sus operaciones. En esos casos es que ya tomamos decisiones de ajustar las cuentas por cobrar, que en el ejemplo en la pizarra veíamos que se llevaba a la pérdida por cuenta incobrable, que es cuando ya la empresa renunció a ese dinero y vos decís, esto ya nadie me lo va a pagar. Entonces, ¿para qué voy a mantener yo una cuenta por cobrar como pensando, aquí tengo este dinero, cuando verdaderamente no lo es? Porque la realidad te indica que ese cliente no va a haber forma de que te pague y que recuperes ese dinero. Entonces, lo más viable es que vos lo asumas como pérdida y lo lleves a esa cuenta de pérdida por cuenta incobrable. De una forma sencilla, dice en el material, se define como la suma de dinero que corresponde a la venta de mercancía o la prestación de servicio al crédito. Recuerden que no solo hablamos de venta de productos, sino también de prestación de servicios, como servicios legales, por ejemplo, que ahí vos no vendés un producto, sino también un servicio. Y también se trabaja al crédito. Por ejemplo, yo que trabajé en firmas de abogados, allá la forma de pago era 50% al inicio del trabajo legal que se iba a hacer, por ejemplo, una escritura,
y 50% al final. Ajá, tenía 50% al inicio, pero después esos otros 50 lo tenías que cobrar. ¿Qué pasa si al final no te lo van a pagar? Entonces también se podría volver irrecuperable. Ahí digamos que vos te quedaste solo con el 50% que te pagaron al inicio. También pasa en las empresas que ofrecen servicios y más en las empresas que ofrecen productos. Las cuentas por cobrar sabemos, se originan a través de operaciones diarias de la empresa, en este caso donde las empresas ofrecen sus productos. Aquí se van a negociar algunos detalles como si va a haber intereses, yo te voy a cobrar un interés a vos, en el caso del plazo, debe de quedar ahí estipulado en la factura de crédito a cuánto es el plazo que yo te estoy dando de esa mercadería. Eso va a ser negociado entre la empresa y el cliente. Tenemos también la parte de documentos por cobrar y veíamos en la pizarra de forma sencilla el otro día que, y decimos, los documentos por cobrar se van a originar de una misma venta de crédito, lo mismo de clientes, nada más que aquí le vamos a añadir la firma de un documento que puede ser un pagaré o una letra de cambio. Y es aquello donde digamos que la empresa va a tener ese respaldo legal mejor. Lo que es la firma de un documento, no es lo mismo una factura de crédito que un pagaré firmado por el cliente, es más exigible el pago. Pero sabemos, les decía que en el caso de que no te pague un cliente, entonces lo primero sería ir a un centro de arbitraje para ver si hay una forma de llegar a un acuerdo, firmar un convenio que tal vez esa deuda la va a pagar en cuotas más pequeñas, pero vos con tal de recuperar ese dinero, entonces vas a aceptar algún tipo de conciliación. En el caso les comentaba que ya no se llegue a ningún acuerdo en un centro de arbitraje, entonces ya sería irte vos a la vía judicial por medio de una demanda en el juzgado para ver si esa persona te paga. Ahí lo que vos llevas como prueba son tus facturas de crédito. En el caso de que tengas un documento mejor, entonces lleva un pagaré, una letra de cambio. En el caso de los pagarés ya sabemos que son firmados ante la presencia de un abogado notario y entonces es más exigible porque hubo otra persona ahí como testigo en la firma de ese documento, entonces se vuelve más exigible el pago. Como dice acá, de carácter más formal, se hace el compromiso por medio de la firma de un documento. Pero como la firma de un documento requiere un costo para la empresa, entonces no vas a estar haciendo documento con todos tus clientes, sobre todo si vos tenés un montón de clientes. Entonces por eso es que recurrí a una simple factura de crédito. Pero donde vos requieras que ese cliente tenerlo, digamos, más presionado para que te pague, entonces ahí vos vas a firmar un pagaré. Contablemente eso ya lo manejamos, la diferencia al registrarla, una venta al crédito normal y una venta al crédito con la firma de un documento. Ya sabemos que una la llevamos a cuenta por cobrar o clientes y la otra la llevamos a documentos por cobrar. Las empresas, para proteger su inversión, aplican un sistema de crédito que asegura una adecuada recuperación. En este caso, yo les decía, estamos viendo en contabilidad las principales cuentas, en este caso del balance general, y vemos que es donde tiene el dinero la empresa. Entonces aquí lo que estamos viendo es de qué forma la empresa va a proteger, va a recuperar ese dinero que tiene ahí. Por eso veíamos el efectivo, vimos el inventario, ahora las cuentas por cobrar. Para las cuentas por cobrar, vos lo que tenés que tener es un buen saneamiento de tus cuentas por cobrar, que significa que te vayan pagando a tiempo, y por eso es que decimos que las empresas van a tener un departamento de cobro, que son esas personas que días antes de que te toque tu cuota te están llamando, te están avisando, recordando, mira, mañana le toca el pago de su cuota, y te están recordando
que después de esa fecha entrarías en el pago de un interés moratorio, como pasa cuando ustedes pagan en la universidad, que si no pagan el día que les corresponde, entonces ya saben, pagar un día después ya recorren en mora. Así pasa con las cuentas por cobrar. Entonces la persona ya sabe, si vos le debes, por ejemplo, una casa comercial, voy a tener tu fecha de pago de tus cuotas. Entonces, si no la haces en esa fecha, ya sabes que vas a pagar un dinero más por pagar después. Entonces, saneamiento significa que vos vayas controlando tus cuentas por cobrar, que las personas te vayan pagando a tiempo, porque si no pasa eso es donde ya tenemos los créditos vencidos, que crédito vencido es ya crédito que ya pasaron los días y esos clientes aún no te han pagado. Entonces te mete más presión a vos como empresa ver de qué forma vas a recuperar. Entonces ahí sería, ya llegamos a veces hasta los avisos judiciales o ya meter las cuentas por cobrar por medio de un abogado. Es decir, ya no cobra la empresa, sino que le avisamos al cliente, mira, ya lo pasamos donde los abogados. Entonces ahora es un abogado que te va a meter más presión para lo que es que vos pagues y que la empresa pueda recuperar, porque en todo caso la empresa es una mercadería, ya hubo una inversión, vos compraste una mercadería y la vendiste y vos tenés que recuperar. Ahora sabemos que el que también tiene la obligación de pagar, pero como eso en la realidad no se va a dar, porque a veces lo podemos ver hasta a veces de forma personal, que vos hagas un préstamo a un amigo, a alguien, pues por mucho que la persona sea buena persona y todo lo demás, al final, digamos, se le puede olvidar pagarte. Y ahí viene la forma de que vos decís, tengo que meter mi cara en vergüenza y le tengo que cobrar a esta persona, aunque sea mi amigo, sea mi hermano, sea mi familia, pero yo le presté un dinero y lo tengo que recuperar. Así pasa con las empresas. Y que a la empresa en realidad no le interesa cómo estés vos, ya es porque, por ejemplo, pudiste haber tenido un trabajo y cuando tuviste ese trabajo pudiste estar bien y decir voy a hacer un crédito, estamos hablando de una casa comercial, y después vos perdés ese trabajo y te quedas insolvente económicamente. Entonces a la empresa no le interesa, vos tenés que buscarte otro trabajo, buscar una forma de obtener algún ingreso y pagarle, porque esa es una obligación que vos adquiriste. Aquí, como les decía, que algunas empresas no entran o no quieren entrar en ese costo de tener personal, como pasa en los bancos, que hay un departamento de cobro y hay tipo un call center que son tienen, digamos, una oficina llena de cobradores y son los que están llamando sobre todo por las tarjetas de crédito, que es lo que más se vende ahí. Y entonces hay empresas que no quieren tener ese costo porque, digamos, tenés que hacer una oficina llena de cobradores y personas que estén cobrando y cobrando. Entonces eso es un costo grande para vos. Por eso es que les decía que algunas empresas van a manejar su cartera de clientes de cobro y se los van a pasar a otra empresa. Hay empresas de facturaje que se encargan de cobrar. Para eso fueron creadas, para estar cobrando. O sea, su personal, todo lo que gira a ella es cobrar. Entonces ellas agarran cuentas por cobrar de las empresas y le cobran una comisión por ese cobro. Obviamente ahí vos como empresa, al pasarle tu cartera de clientes a una empresa facturada, ya sabes que le tenés que pagar algo. O sea, no va a ser de gratis. Pero digamos que aminora tu costo al no tener un equipo ahí que se dedique solamente a las funciones de cobro. La cuenta incobrable es lo que veíamos el otro día con un ejemplo chiquito que decía el cliente señor tal no nos va a pagar, y es lo que les estaba explicando de que siempre va a haber alguien que no pague. Como hay personas, hay empresas. Entonces, por X o Y motivo, esta empresa puede entrar en una problemas de liquidez. Y cuando hablamos de problemas de liquidez, es una empresa que no tiene dinero en efectivo. O sea que tal vez tiene algunos activos fijos
pero en ese momento tus ventas caen mucho y entonces vos no tenés dinero con qué hacerle frente a tu obligación. Entonces ya es una empresa que está bastante mal, que son las empresas que por lo general van a la quiebra porque vos comenzás, una empresa comienza así, que digamos comienza a bajar ventas, no tiene dinero, entonces con qué invertir, y entonces sus ventas van más abajo, el inventario comienza a bajar y va directo a la quiebra. Entonces en esos casos es donde vos como empresa tenés una cuenta por cobrar con un cliente que está pasando por esa situación, entonces ya tenés que ver de qué forma puedes recuperar. Alguien me preguntaba el otro día, ¿se podría recuperar? Hay casos donde se recupera, y sí, pues yo les dije que podía pasar que tal vez recuperes alguna partecita. Cuando una empresa se declara en quiebra y entra en un proceso de liquidación, entonces una empresa en quiebra significa que no tiene dinero en efectivo, o sea, no tiene billetes, no tiene moneda, pero les decía que puede tener algunos activos, puede tener algunos digamos, poco de dinero en el banco, pero poco. Entonces, en el proceso de liquidación, lo que ocurre es que la empresa va a tratar, o no va a tratar, sino que va a vender, sí o sí, por medio de subasta, como sea, va a vender todo lo que tenga en activos fijos, que ya sabemos que ahí tiene un dinero la empresa, puede tener vehículos, puede tener un edificio, puede tener un terreno, y ya sabemos que eso tiene un buen valor. Entonces ella va a tratar de vender todo lo que tenga, porque ya está en liquidación, y con el dinero que entre le va a pagar o va a tratar de pagar a sus principales obligaciones, que serían los pasivos. Entonces ahí podríamos recuperar algo, un poco de dinero en alguna situación, pero en otro es imposible recuperar dinero, y por lo tanto nosotros como empresa, si tenemos un cliente que está por esos procesos de liquidación y decimos, no, a nosotros no vamos a recuperar nada, entonces para nosotros se va a convertir en una pérdida. ¿Quién tiene un bacanal? ¿Quién tiene un bacanal? Entonces cuando pasa eso, nosotros como empresa, por muy difícil que sea, lo debemos de asumir como pérdida. Nadie quiere perder. Digamos que una empresa va a hacer hasta lo imposible por recuperar un dinero de una cuenta por cobrar, pero en el caso de que ya no haya ninguna posibilidad, entonces ahí ya vos decís, esto fue pérdida a mí, lo tengo que incluir como una pérdida por cuenta incobrable, que ya sabemos que va a afectar nuestro estado de resultado. En el caso de las cuentas incobrables tenemos métodos como el de cancelación directa y el método de las provisiones. Aquí el de la cancelación directa, tenemos el ejemplo de los 20.000 córdobas de la venta, eso lo hicimos en la pizarra. Aquí en el libro no sale con impuestos, nosotros le metimos, incluimos lo que es el impuesto del IVA, si recuerdan, eso lo tienen anotado en sus cuadernos. El registro de la cuenta incobrable va a ser el gasto por pérdida en cuenta incobrable. Nosotros lo metemos en pérdida por cuenta incobrable, que va dentro de los gastos, decíamos, en el estado de resultado. Ya cuando nosotros ya decidimos que esa empresa no nos va a pagar, ese dinero está irrecuperable. Entonces ahí lo metemos en pérdida por cuenta incobrable, y que va a afectar nuestra cuenta de cliente. Que ya sabemos que es la cuenta del balance general del grupo de activos circulantes, ya sabemos que dónde va esa cuenta, que es la cuenta de cliente. Entonces es la cuenta que nosotros afectamos cuando tenemos una pérdida por cuenta incobrable. Tenemos la cuenta de cliente contra el gasto o pérdida por cuenta incobrable.
Aquí en este ejemplo nos dice que el 31 de diciembre del 2020 la empresa La Casual recibió la noticia de que el cliente Marta Álvarez se había declarado en bancarrota. En el mayor de cuentas por cobrar, dicho cliente tenía un saldo de 7,000. Entonces lo que nosotros hacemos, como lo hicimos en la pizarra, era saldar esa cuenta por cobrar de esa persona y llevarla a pérdida por cuenta incobrable. En este caso, los 7,000 córdobas. Las empresas, sobre todo pequeñas, que poseen muchos clientes, tal vez desean esperar hasta confirmar que no pueden cobrar la cuenta específica antes de hacer cualquier ajuste. Cuando es evidente que una cuenta es incobrable, se utiliza el método de cancelación directa, que sería cuentas por cobrar contra gastos de venta. Aquí vemos el ejemplo que hicimos en la pizarra. Esto ya lo hicimos en la pizarra y también lo hicimos con impuestos del IVA. Aquí en el libro no nos dan, no incluyen el IVA. Después, en el caso de la incobrabilidad, recuerden que según la ley que ya cambió, está hasta el 2%. Entonces, cuando a nosotros nos digan, calcule la estimación para cuentas incobrables de una cartera de clientes, entonces le calculamos del 1 al 2%. Aquí está el otro ejemplo práctico que ya hicimos también. Este lo hicimos, fue el más grande que hicimos en la pizarra, y también aquí no le añadieron el impuesto y nosotros sí le añadimos el impuesto. Lo que nos faltó, si recuerdan, son los auxiliares para cada uno de los clientes, que también aquí los tengo en Excel. Mejor voy a presentar mis cuadritos, que es la parte que les dije que íbamos a hacer unos cuadritos para cada uno de los clientes. Tenemos lo que son los métodos de las provisiones. Estábamos viendo lo que es las cuentas incobrables, pero también tenemos que ver la provisión o las estimaciones para las cuentas incobrables. Recuerden que, como decíamos, según la ley, hasta el 2%, tenés que provisionar de que tu cartera no te van a pagar. Como es por ley, entonces lo debes de hacer. Debes de provisionar ese porcentaje de tus cuentas por cobrar, que vos decís, esto no lo voy a recuperar, que en la vida real pudiese pasar que te lo paguen, pero como la ley lo indica, entonces vos lo tenés que hacer. Las estimaciones para cuentas incobrables son una cuenta complementaria de los activos, van dentro del balance general en los activos corrientes o circulantes, debajo de las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque es esa parte que estimamos que no te van a pagar, que por ley lo dicen. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de eso, de las cuentas incobrables. Los métodos de provisiones son provisiones por pérdidas en cuentas incobrables, o la estimación para cuentas incobrables, que es una cuenta de naturaleza acreedora. Registra todas las provisiones que durante el periodo se hayan determinado, incluyendo los ajustes necesarios, y lo llevamos a gasto por pérdida en cuenta incobrable o directamente al gasto de venta, que es una naturaleza deudora. La contrapartida representa el valor de la provisión calculada y acreditada en la cuenta de provisión. Supongamos que una empresa ha determinado que la provisión para cuentas incobrables es de 5,000, entonces ahí tenemos el gasto por pérdida en cuenta incobrable de 5,000 y la provisión para pérdida por cuenta incobrable, su contrapartida, por 5,000. Hay varias formas de sacar las cuentas incobrables. La más sencilla es como un porcentaje del saldo.
eso que decimos del 1 al 2%. Es un porcentaje, 1% o 2%. Estima el importe de las pérdidas por cuentas malas tomando como porcentaje del saldo existente en las cuentas por cobrar. Veamos el siguiente ejemplo. El saldo de clientes al finalizar el año ascendía a 150,000 y se estimó que el 1% sería incobrable. Entonces nosotros lo que hacemos es simple y sencillamente sacarle el 1% a 150,000, que nos da 1.500. Entonces eso es lo que nosotros vamos a contabilizar en gasto por pérdida en cuenta incobrable contra la provisión para pérdida por cuenta incobrable. Simplemente un porcentaje de tu saldo de tus cuentas por cobrar, que recordemos que según la ley es hasta el 2%. Veamos otro ejemplo. La empresa distribuidora del Sur realizó durante el año 2020 ventas al crédito por un monto de 25,786. Se presentaron devoluciones sobre ventas equivalentes a 7% y rebajas sobre ventas con un importe de 50,000. Después de una revisión exhaustiva, se estima que el 1% de las ventas netas a crédito pueden resultar incobrables. Entonces el cálculo sería sacar el valor de las ventas netas primero, que son las ventas brutas son 25,786,000. Le vas a restar la devolución sobre venta, que equivale al 7%, que son 1,805,020, y le va a restar las rebajas sobre venta, que son 50,000. Entonces ahí tenemos las ventas totales menos la devolución sobre venta menos la rebaja sobre venta. 25,786,000 menos 1,805,020 menos 50,000. Y nos dan las ventas netas 23,930,980. Ya cuando tenemos el valor de nuestras ventas netas, entonces le sacamos el porcentaje que se va a considerar incobrable. Entonces el 1% de 23,930,980. Ese 1% nos da 239,309,80. Dice que la estimación por cuentas incobrables tenía un saldo acreedor de 87,767 antes del ajuste de fin de año. Este saldo de 87,767 se suma al saldo de 239,309,80. Entonces ahí vemos que los 239,309,80 están contabilizados en gasto por pérdida en cuenta incobrable contra provisiones para pérdidas por cuenta incobrable. Y aquí podemos ver el registro contable de ambas cosas. Del saldo de 87,767 que había el año pasado, más la provisión de este año de 239,309,80, por lo que resulta un saldo total de cuenta incobrable de 327,076,80. Aquí lo que registramos es el saldo que nos indica que había de 87,767 y lo que nosotros provisionamos incobrable de nuestras ventas netas. Sumamos para saber el saldo final que hay en esa cuenta. ¿Consultas, alumnos?
No hay consultas. Entonces el método de porcentaje es un método súper fácil, porque nosotros simplemente calculamos un porcentaje de nuestro saldo de cuentas por cobrar. En este ejemplo veíamos que el saldo es sobre las ventas netas, porque tenían rebaja y algún descuento. Aquí vemos la forma de presentar en el balance general, ejemplificando cómo estaría presentada. Vemos que las cuentas por cobrar forman parte del activo circulante o activo corriente. Vemos este ejemplo, que en las cuentas por cobrar hay 25.786.000 y tenemos la provisión para cuenta incobrable de los 327.076.80. Entonces nuestras cuentas por cobrar netas son 25.458.923.20, que resultan de las cuentas por cobrar menos la provisión por pérdida en cuenta incobrable. En nuestro país, como decía, existe la ley, que es la ley de concertación tributaria, y nos dice que para las empresas comerciales sería hasta el 2% sobre el saldo de su cartera. Mayores porcentajes deberán ser autorizados por la Dirección General de Ingresos. O sea, si vos estipular que necesitas un porcentaje mayor a ese 2%, entonces tendrías que pedir la autorización a la DGI para ver si te autoriza a tener un porcentaje mayor a ese 2%. El segundo método de las provisiones, vemos, el primer método es el porcentaje, súper fácil, porcentaje de las cuentas por cobrar, que va hasta el 2%. El siguiente método es la antigüedad de saldo. Este método supone que es necesario calcular la provisión para incobrable en dependencia de los diferentes clientes que tiene la empresa, ya que cada cliente tiene particularidades y circunstancias diferentes por las cuales no puede en determinado momento cancelar sus deudas. Para llevar a cabo este método se lleva un auxiliar por cada uno de los clientes que tiene la empresa y se basa en el cálculo de los días de vencimiento que tienen las cuentas por cobrar. A partir del conocimiento de la antigüedad de las cuentas se procede a determinar un porcentaje incobrable, tomando como criterio que una cuenta que tiene mayor de vencida tiene más posibilidades de ser incobrable o tener un alto porcentaje de incobrable. Entonces aquí lo que vamos haciendo es resumiendo nuestro cliente en base a la fecha que tengan de vencimiento sus cuentas por cobrar, y en base a eso nosotros le vamos estipulando un porcentaje que obviamente va creciendo a medida que ya van pasando más días y ese cliente no te ha pagado. Entonces ese es el método de la antigüedad de saldo, que vamos a estructurar nuestros clientes en base a los días que tienen de vencimiento sus saldos. Entonces en este ejemplo tenemos varios clientes. Tenemos a Elena Sánchez, debe el total de 500 Córdoba y no está vencida, o sea, todavía está en plazo de que te la va a pagar, o sea, no se ha vencido el tiempo del plazo que se le dio a esta persona. Después tenemos a Carlos Key, tiene una deuda de 150 y dice que ya está vencida de 31 a 60 días. O sea, que en ese lapso de tiempo la persona no te ha pagado. Marlon Amador tiene una deuda de 800 Córdoba, no está vencida aún. Rosa Cardosa tiene una deuda de 900 Córdoba y de los cuales 800 Córdoba se encuentran vencidos en el plazo, en el término de 61 a 90 días.
y 100 Córdoba ya llevan más de 90 días de vencido. Marta Gómez debe 400 Córdoba, aún no está vencida. Y tenemos un bolsón de otros clientes de 32.250, de los cuales 16.300 no están vencidos, 10.000 están vencidos en el lapso de 1 a 30 días, 4.200 en el lapso de 31 a 60 días, 200 Córdobas están vencidos en el plazo de 61 a 90 días y 1.550 están vencidos por más de 90 días. Entonces aquí vos vas a estructurar tu cartera en base a los días de vencimientos que tenga. Y aquí es donde vemos que entre más días tenga vencida ese saldo de nuestros clientes, entonces ya sabemos por lógica que se nos va a hacer más difícil recuperar. Es como aquí donde vemos ya mayor a 90 días, ya han pasado más de 90 días, que son 3 meses o más de 3 meses, digamos, que no te han pagado. Entonces ya vos ves que ese cliente se está volviendo irrecuperable y que puede pasar más tiempo y no te va a pagar, o ya podemos decir que vas a recurrir a otras situaciones, como el caso de llevarlo a cobro judicial para poder recuperar ese dinero. Aquí el ejemplo es con montos pequeños, pero en la realidad estos podrían ser montos altos, y donde se te va a hacer difícil, digamos que vos a la primera día, no lo voy a asumir como pérdida. Eso no va a pasar, porque en la realidad vos vas a manejar montos grandes en tus cuentas por cobrar, y que por lo mismo decíamos al inicio, vos vas a hacer todo por recuperar. Bueno, y en el caso de que no se dé, y por situaciones ya como quiebra, liquidez, que vos ya debes de convencerte de que no lo vas a recuperar y lo vas a mandar a pérdida, como pérdida por incobrabilidad. Para el cálculo de las cuentas incobrables debemos determinar un porcentaje que, multiplicado por el valor de la cuenta, dará como resultado el monto de las cuentas incobrables en el periodo. Entonces aquí vos vas a estipular un porcentaje que le vas a aplicar al saldo según los días que tenga vencido. Veíamos el cuadro anterior donde tenías categorizado a cada cliente de acuerdo a la fecha, a los días que tenían vencido esos saldos. Entonces aquí ya lo agrupamos: no vencido, saldos que no vencido, que todavía están en el tiempo estipulado para pagarlo. Veamos que eran 18.000 Córdoba. Entonces esos 18.000 vos les calculás el porcentaje que da la ley, que es decíamos hasta el 2%. Entonces le calculás el 1, porque digamos que ese saldo aún no está en peligro, porque está dentro del plazo todavía, que esa persona todavía tiene tiempo de pagarte. Entonces por eso la tasa, el porcentaje va a ser bajito, porque todavía está en tiempo. Le voy a provisionar lo normal, lo que manda la ley. Entonces le aplico el 1%. A los 18.000 tenemos 180 Córdoba. Ahora tengo después el grupo de vencidos de 1 a 30 días, es decir, un mes, y ahí tengo un monto total de 10.000 Córdoba. Entonces ya le voy a ir aumentando un poquito, porque ya tiene un mes que esta persona no me ha pagado. Entonces la tasa que le aplico es del 3%. Entonces a los 10.000 le aplico el 3%, me da 300. Después tengo el siguiente grupo, que es de 31 a 60 días. Entonces aquí ya han pasado 2 meses, o están dentro del plazo de 2 meses y aún no me ha pagado. Entonces ahí tengo un valor de 4.350 de mi cartera de clientes. Ya tengo que irle aumentando, porque ya se me está volviendo un poco irrecuperable ese monto. Entonces ahí le aplico el 10% a los 4.350 y me dan 435.
Tengo otro bolsón de 61 a 90 días. Están dentro del plazo de 3 meses y no me han pagado estos clientes. Ahí tengo un valor de 1000 córdobas del total de mi cartera y le sigo aumentando a la tasa porque ya se me está volviendo irrecuperable. El 20% de los 1000 son 200 córdobas. Y tengo el último bolsón de 90 días a más, o sea que ya de 3, 4, 5, 6 meses esos clientes no me han pagado y ahí yo tengo un valor de 1650 del total de mi cartera. Aquí ya el porcentaje es súper altísimo porque ya al haber pasado tanto tiempo es como que ya te vas haciendo a la idea, esto ya no lo voy a recuperar, esto ya no me lo van a pagar, que si pueden pagártelo, entonces qué bien, ¿entienden? Porque ahí tendrías que aumentar ya tu forma de cobro. Pero cuando vos ya pasaron tantos meses y vos fuiste cobrando y cobrando y la persona nunca te fue pagando ni se fue acercando para hacer un arreglo de pago, entonces vos ya lo más sensato es que ya sepas que no te van a pagar. Por eso aquí vemos que la tasa se vuelve del 50% de los 1650. Entonces yo, digamos, ya asumí internamente que ya perdí la mitad, 825. Entonces ahí vemos que el total de nuestra cartera son 35.000, que es el total que estaba en el primer cuadro cuando yo estructuré mi cartera de acuerdo a los días de vencimiento que tienen esos saldos. Y aquí lo que voy a hacer es agrupar para aplicarle una tasa que va creciendo a medida que se va volviendo irrecuperable ese cobro. Entonces aquí vamos a sumar los resultados de las tasas de 180 más los 300 más los 435 más los 200 más los 825 y nos dan 1940. Entonces la suma de los resultados de las tasas que yo apliqué a los saldos según el grupo de vencimiento, eso me va a dar a mí mi total que yo voy a poner en mi cuenta de estimación para cuenta incobrable. En este caso son 1940 córdobas. O sea, ahí simplemente voy a hacer el registro contable igual a como lo hice en el porcentaje, las mismas cuentas. Nada más que aquí estoy utilizando dos métodos diferentes. El primero, que es el más fácil, que es simplemente sacar un porcentaje de tus cuentas por cobrar. Ese es el más fácil y que por lo general van a hacer todas las empresas, porque recuerden que la ley dice hasta el 2% y vos tenés que cumplir con la ley. Este segundo método, que se llama por antigüedad de saldo, las empresas lo van a hacer como un método interno, no para efecto de presentarlo a la DGI, porque la DGI dice que usé el porcentaje, que no usé antigüedad de saldo, eso no sale en la ley, pero sí existe el método y el método va a ser usado internamente por las empresas. Es cierto, van a calcular su 2% y lo van a presentar en su estado financiero, pero también van a hacer para saber o para tener un control sobre sus saldos vencidos. Entonces, es muy importante también hacer este método como algo interno, sobre todo para efectos de analizar a tus clientes y ver qué parte ya está muy vencida, no te han pagado y que verdaderamente ya la tendrías que tener más para una pérdida por cuenta incobrable. El registro contable es el mismo utilizando ambos métodos. Con el método de las antigüedades podemos calcular la provisión para cuentas incobrables. Los pasos de la provisión son elaborar el auxiliar para cada cliente. Calculamos la antigüedad de los saldos, entonces ahí vamos agrupando los saldos de los clientes según los días vencidos que tengan. Establecemos categorías
considerando el nivel de antigüedad de cada saldo de cliente. Entonces por eso es que vamos de cliente no vencido, de 30 a 61, de 61 a 90, de 91 a más. Entonces ahí cada empresa va a hacer su categoría de acuerdo a la antigüedad de los saldos. Aplicamos el porcentaje que el negocio ha considerado como incobrable al saldo en cada una de las categorías para determinar la provisión para cuenta incobrable. Ahí es donde la empresa va a decidir cuáles son las tasas que va a usar para cada una de sus categorías, y que obviamente esas tasas van aumentando a medida que se va volviendo irrecuperable, es decir, que van pasando más tiempo y no te han pagado, cuántos días tengan vencido. Y registramos la provisión para cuentas incobrables en las respectivas cuentas, que ya sería la pérdida por cuenta incobrable contra la provisión para cuenta incobrable. Hay un tercer cálculo de la provisión considerando el valor de las ventas al crédito. Este método nos permite el cálculo de las provisiones para cuentas incobrables a partir del monto total de las ventas al crédito. Este método, a diferencia de los anteriores, utiliza como referencia el valor de las ventas al crédito facturadas. En primer lugar debemos conocer el nivel de ventas a crédito que han sido facturadas. Posteriormente se determina un porcentaje incobrable. Para la determinación de este porcentaje se pueden tomar algunos criterios, tales como el criterio del departamento de venta, provisiones para periodos anteriores, o ya sea el que determinan las leyes fiscales. Si optamos por utilizar provisiones para periodos anteriores, podemos utilizar la siguiente ecuación: porcentaje de cobro dudoso es igual a las cuentas incobrables entre el saldo del cliente. Tenemos un ejemplo. Las ventas al crédito de una empresa son 245,000 y se ha considerado, de acuerdo al porcentaje de las provisiones de años anteriores, un porcentaje de 1.5% de las ventas al crédito. El cálculo de las cuentas incobrables es 245,000 por 1.5%, que da como resultado 3.675. Ahí simplemente lo que vamos a hacer es que ese porcentaje lo vamos a contabilizar en las mismas cuentas. Gasto por pérdida en cuenta incobrable, 3.675, contra provisión para pérdida por cuenta incobrable, los 3.675. Ahí tenemos contabilizada la provisión como un porcentaje de las ventas al crédito. Y aquí igual nos muestra la provisión para cuentas incobrables dentro del estado financiero. Recordar siempre que las cuentas por cobrar y obviamente la estimación para cuentas incobrables van dentro del balance general. Y aquí vemos en este ejemplo su presentación en el mismo. Tenemos los activos circulantes, caja 10,000, banco 50,000, y tenemos unas cuentas por cobrar de 200,000 y un incobrable o estimación para cuentas incobrables de 10,000. Entonces las cuentas por cobrar netas son las cuentas por cobrar menos la parte incobrable. 200,000 menos 10,000, 190,000. De inventario tenemos 20,000, por lo tanto nuestro total de activos son 270,000. Entonces esta es la mejor forma de presentar en el balance general las cuentas por cobrar y lo incobrable, es ponerlo aparte, y vemos que hacemos la resta y que a la par solo vamos a poner lo neto, que son las cuentas por cobrar menos lo incobrable, para después sumar solo lo que tenemos aquí en la segunda columna. Si ven, el balance general es de 2 columnas, que nosotros lo hacíamos en una sola columna. Pero la forma, digamos, la mejor forma de presentar
las cuentas por cobrar y la parte incobrable es de esta forma, que el balance general tenga dos columnas. Para en la primera columna poner las cuentas por cobrar y la parte incobrable, hacer la resta, y en la segunda columna poner ya lo que es las cuentas por cobrar netas, que en este ejemplo son los 200.000 menos los 10.000. Consultas. No hay consulta, alguna voz. ¿Le entendieron a los métodos de las provisiones? Sí, hombre. En lo que respecta a lo anterior, como les decía, solo no hicieron falta unos cuadritos, que serían los auxiliares de cuentas por cobrar. Es algo súper sencillo. Lo que necesitamos es llevar a esto que se llama auxiliares de los clientes, digamos, todas las operaciones que se registraron para cada uno de ellos, que al final nosotros lo tenemos, toda esta información la tenemos en la cuenta T del cliente. O sea, recuerden que nosotros aperturamos ahorita no las tengo, la cuenta T de cada uno de los clientes. Teníamos cuentas por cobrar Víctor González, cuentas por cobrar Braulio Montenegro, cuentas por cobrar Marlene Sánchez, cuentas por cobrar Socorro. Entonces, a cada una de esas cuentas T, nosotros hicimos una cuenta T separada para cada uno de los clientes. Ahora, lo que debemos de hacer es un tipo de reporte de cada uno de ellos, pero la información ya lo tenemos en el ejercicio y la tenemos en la cuenta T, la información que hicimos con cada uno de ellos. Lo que ahora, como en esta forma de resumen, ustedes van a hacer un cuadro para cada uno de los clientes con los que se está trabajando, y con este formato: fecha, concepto, debe haber y saldo. Aquí vamos a ir poniendo la fecha que nos va indicando el ejercicio. Creo que estas fechas no pegan con lo que tenemos, porque creo que yo puse otra fecha, pero lo que ustedes van a poner es la fecha. Las fechas que nos da el ejercicio. En este ejemplo tenemos, si el 1 de agosto, para Víctor González teníamos un saldo inicial de 25.500. Después tenemos el primero, una venta de 17.250. Aumenta el saldo en 42.750. Es la suma del saldo inicial más la venta que hicimos. 25.500 más 17.250, eso nos da 42.750. Después se hizo otra venta de 14.490, la sumamos al saldo y nos quedan 57.240. Después tenemos un abono de 10.500, entonces ya sabemos que el saldo va a bajar. 57.240 menos 10.500 nos quedan 46.740. Después tenemos otro abono de 18.000, lo restamos al saldo, nos quedan 28.740. Después tenemos otro abono de 10.000, el saldo nos queda en 18.740. Después tenemos otra venta, 27.830. Aquí le sumamos al saldo de 18.740 y nos quedan 46.570.
Por último tenemos un abono de 10.000, lo restamos, 46.570 menos 10.000 y nos quedan 36.570. Entonces estos 36.570 es el saldo que debo de tener yo en mi cuenta T, que se llama cuenta por cobrar Víctor González. Lo mismo que está en el saldo del auxiliar es el mismo que va a estar en esa cuenta T. ¿Por qué? Porque toda la información que yo manejo aquí es la misma que está en la cuenta T, que comienza con un saldo inicial de ese cliente, y después están ventas que le hice en el debe y en el haber todos los abonos que me dio. Entonces, con esa misma información yo hago este reporte que se llama auxiliar de cliente. Según la fecha y según venta abono va a dar lo mismo, porque es la información que tenemos en nuestra cuenta T. Entonces las cuentas T de cada uno de los clientes las tienen que saldar. En este caso son 4, entonces esas 4 cuentas T las tienen que saldar para hacer este auxiliar y demostrar que el saldo final de tu auxiliar es el mismo que vos tenés en la cuenta T de ese cliente. Después tenemos el auxiliar de Braulio Montenegro, empieza con un saldo inicial de 52.000. Después tenemos una venta de 20.700, la sumamos a los 52.000, nos quedan 72.700. Después tenemos un abono de 60.000, lo restamos, 72.700 menos 60.000, son 12.700. Y por último una venta de 17.940 que la sumamos al saldo de 12.700 y nos quedan 30.640 para el cliente Braulio Montenegro. Entonces este saldo final debe ser el saldo que yo tenga en la cuenta T, que se llama cuenta por cobrar Braulio Montenegro. Entonces hay que saldar las 4 cuentas T de los clientes. Después yo tengo Marlene Sánchez, otro cliente. Empezamos con un saldo inicial de 80.000. Después se le hizo una venta a 40.250. Me quedan 120.500. Después hay un abono de 50.000. Restamos 120.250 menos 50.000. Son 70.250. Después hay otro abono de 35.000. Restamos 70.250 menos 35.000. Son 35.250. Después tenemos una venta de 21.735. Lo sumamos a los 35.250 y tenemos 56.985. Por último tenemos un abono de 15.500. Lo restamos 56.985 menos 15.500 y me quedan 41.485 como saldo final, que sería el saldo que yo tenga en mi cuenta T. En mi cuenta T, cuentas por cobrar, Marlene Sánchez. Ese saldo de mi cuenta es el mismo que debo de tener acá. Después tenemos Socorro Martínez. El otro cliente que tenemos empieza con un saldo de 24.500. Después tenemos una venta de 14.375. La sumamos a los 24.500. Nos quedan 38.875. Tenemos otra venta de 28.175. La sumamos. Nos quedan 67.050. Después tenemos un abono de 12.000. Restamos 67.050 menos 12.000 son 55.050. Después tenemos otro abono de 15.000. Lo restamos. Nos quedan en 40.050. Por último tenemos una venta de 17.250. La sumamos a los 40.050. Y el saldo final del cliente Socorro Martínez son 57.300.
que sería el saldo que yo mantengo en mi cuenta T, cuentas por cobrar, Socorro Martín. Entonces es algo sencillo que tiene que ver con las cuentas por cobrar, que primero las registramos, las contabilizamos. Teníamos los saldos de primerito, después teníamos las ventas al crédito, entonces ir registrando la venta, el IVA y las cuentas por cobrar para cada uno de los clientes, y después teníamos lo que era el registro de la contabilización de los abonos, que para esto hacemos el proceso de dividirlo entre 1.15 para conocer la parte que no tiene IVA, a eso calcularle el 2% y hacer el registro contable del cliente, el IR acreditable y caja o banco según el caso. Por último hacemos este auxiliar, que es como un pequeño. Dígame. Eso solíamos hacer a la tarea, profe. Sí, por eso es que la tarea nos iba a entregar ayer. Para ver si tenemos buenas las cuentas T. ¿Cómo? Es para ver si ese saldo nos da en las cuentas T, así de cada cliente. Exacto, es para... es como un control también. Digamos que muchas veces vos llevas registro, bueno, hasta los mismos sistemas contables te dan algunos controles, que es decir, reportes. Cuando hablo de controles me refiero a reportes de tus clientes, reportes de tus proveedores, reportes de tus bancos. Entonces no es solo ir registrando contabilidad, también en contabilidad hacer reportes. Por eso es que yo les digo que los contadores tienen que saber mucho Excel, y entre más Excel mejor. Me decía una alumna del sabatino que ella empezó a trabajar, entonces yo me asusté, dice, cuando llegué a la empresa y ver el nivel de Excel que manejan los que ya están trabajando, porque para mí, dice, solo era función de sumar, restar, multiplicar o dividir, hacer una fórmula, pero en las empresas va más allá. Entonces vos no solo es que estés alimentando un sistema, también tenés que el gerente te pide pasarme el reporte de Víctor González, vos no le vas a llevar toda la contabilidad, vos le vas a llevar un reporte. Entonces ambas cosas son útiles. Aquí como vos decís, entonces sería lo que tenés allá contablemente, pasarlo a un reporte de cómo se han manejado tus cuentas por cobrar, porque recuerden que decimos, en una casa comercial, por ejemplo, ¿cuántos clientes al crédito tendrán? Muchísimos. En las empresas también, en otro tipo de empresas. Entonces tener un sinnúmero de clientes. Y lo que pasa es que en las empresas no funciona del tipo de que, por ejemplo, yo te vendí el crédito y hasta que vos me canceles, yo te voy a dar otro crédito. No funciona así. Vemos que funciona como este ejemplo, donde yo te voy dando al crédito, puedo tener varias facturas al crédito simultáneas y vos me vas abonando a cada una de ellas. Entonces por eso es que vemos esto de venta abono, o venta abono. Por eso es que vemos ese tipo de registro, porque no es como eso de que yo te di el crédito de esta mercadería, hasta que vos me canceles yo te vuelvo a dar. Eso no pasa. En la realidad pasa como este ejemplo que está acá. Entonces vos debes de llevar un buen control de todo lo que yo le he facturado al cliente y de todo lo que me ha abonado. En auditoría, para hacer esto, tanto el auditor como el contador, entonces vos tenés que ir a ver tus facturas de crédito. O sea, por ejemplo, este Víctor González, tiene que existir una factura de crédito por 17.250. Eso tiene que estar en documento, una factura numerada con ese valor. Debe de estar la otra factura por 14.490. Yo como auditor puedo pedir esa factura
para ver si es cierto que eso se le facturó a Víctor González, si fue esa fecha, cuánto es la mercadería que se le facturó. Tiene que estarle otra factura de 27.830. Ahora, con los abonos, entonces tiene que haber un recibo oficial de caja que esta persona, este Víctor González, me llegó a abonar. Ajá, cuando él me llegó a abonar, quiere decir que a mí me entregó dinero y que el cajero le entregó un recibo y que el dinero de Víctor González fue depositado en el banco. Entonces, el 6 de agosto de 2021, el que dice este ejemplo, tiene que haber un depósito de 10.500 a favor de Víctor González en mi cuenta bancaria. Entonces, de esa forma es que yo voy controlando todo lo que le facturé y todo lo que me ha abonado ese cliente para al final depurar saldo, que era lo que estaba diciendo. Y decir, como por ejemplo acá, que se refiere a un mes de agosto. Entonces, en el mes de agosto a Víctor González yo le di 3 facturas al crédito y él me hizo 4 abonos. Y al final él me queda debiendo 36.570 cordos. Entonces, esas son las revisiones que se hacen para cada uno de los clientes. Uno por uno tenés que ir depurando y viendo todo lo que se le ha vendido, que eso debe estar en la factura, en los documentos, y todo lo que te ha abonado, que eso debe estar en los ingresos al banco. Entonces se va haciendo, porque es que no puedes tener un chorizo, como decimos, todo revuelto, meter en lo de Víctor lo de Braulio, en lo de Braulio lo de la otra. Eso no va a pasar en la realidad. Debes de tener el control de cuánto te debe, porque en base a eso ya sabemos que vamos a calcular las provisiones, que era lo que estábamos hablando, que si el porcentaje o el otro, la método de antigüedad de saldo, por ejemplo, para ver Víctor González desde cuándo me debe los 17.250, o ya me ha abonado, pero cuánto tiene días de vencido. Y entonces así es que vamos organizando tu antigüedad de saldo de acuerdo a cuántos días tiene vencido tus clientes. Y entonces eso es uno por uno, cliente por cliente. Por eso es que cada cliente lo llevas en una cuenta aparte. Por eso esto se llama un auxiliar, porque en tu catálogo de cuentas le abrí una cuenta especial en las cuentas por cobrar para cada uno de los clientes, donde se pueden hacer muchísimos clientes, que al final en las auditorías no se revisa todo porque no hay tiempo para poder revisar, porque es imposible. Cuando tenés muchos clientes, entonces tenés que agarrar como una muestra de clientes, porque digamos no tenés tiempo para revisar demasiado. Ahí tenés que agarrar una muestra que se va a calcular por fórmula, por criterio de decidir, voy a revisar unos 50, voy a revisar unos 20. Entonces ahí vos vas a estimar cuánto vas a revisar, porque no puedes revisar toditos los clientes en el caso de auditoría. En el caso del contador, es decir, tiene que revisar cada uno de los clientes porque está trabajando adentro de la empresa y digamos que dispone de un tiempo para revisar cada uno de los clientes que tenga. Bien. Consulta, alumno. Ninguno. ¿Han avanzado con la tarea? Solo me faltan esos cuadros a mí. Ok. Esta parte está como bastante fácil. No es tan complicada como la anterior. En la tarea tenemos que la tarea es igual al ejemplo que vimos, y decía: la empresa del Buen Gusto presenta un saldo de 122.500, se encuentra distribuido entre los clientes Manuel Aguirre 35.000, Leonel García 22.000, Coralia López 42.000, Isidro Paz 23.500. Después tenemos ventas para los en diferentes fechas, porque recuerden que esto de la fecha es para efectos de los auxiliares o los cuadritos. Ahí
es donde vemos que vamos a utilizar más lo que son las fechas, porque van a fechas que ustedes se fijan diferentes para cada uno de los clientes. Entonces ahí tenemos para el 5 de abril, para Manuel Aguirre 10.000, para Leonel García 8.000, para Coralia López 22.000. Después tenemos el 10 de abril, Leonel García 35.000, Coralia López 25.000, Isidro Paz 50.000. Después ahí cambiamos de fecha, 15 de abril, Manuel Aguirre 63.000, Coralia López 28.000, Isidro Paz 12.500. Después tenemos otra fecha, 25 de abril, Manuel Aguirre 48.000 y Leonel García 33.000. Después vienen los abonos también con fecha, porque vemos que las fechas van a ser clave en los auxiliares. Manuel Aguirre 25.000, Leonel García 14.000, Coralia López 32.000, Isidro Paz 20.500. El 12 de abril tenemos Manuel Aguirre 11.000, Leonel García 9.000 y Coralia López 20.000. El 18 de abril tenemos Manuel Aguirre 60.000, Coralia López 23.500 e Isidro Paz 9.500. Y el 28 de abril tenemos Manuel Aguirre 48.000 y Leonel García 33.000. Entonces lo que ustedes van a hacer es elaborar los registros de venta y abono en las cuentas T, que es lo que hicimos en la pizarra, que es contabilizar el saldo inicial y después las ventas y los abonos. Y por último elaborar los auxiliares de las cuentas por cobrar, que son los cuadritos que acabamos de ver. Entonces por eso las fechas que lleva el ejercicio, que serían para incluirlo en los auxiliares y ver bien y ver cómo vamos a sumar y cómo vamos a restar, y lo vamos a ir acomodando según las fechas que aparezcan ahí. Van en orden las fechas de las compras o los abonos, por eso pueden ir compra, abono, o compra, abono, porque eso lo va a ir dictaminando las fechas que nos indica aquí. Nosotros vamos a ir con la fecha en orden. Pero vemos que los auxiliares, los cuadritos son sencillos. Los vamos armando sencillos, los cuadritos. Y con la información que manejamos en la cuenta T de cada uno de los clientes. Ahí tenemos toda la información para alimentar el auxiliar. Y que ahí nos va a pegar el saldo que tenemos. Voy a pasar asistencia a Elvin. Presente, profe. Yeslin. Presente. María Isabel. Presente, profe. Kendry. Presente, profe. Jennifer. Presente. Samuel. Kering. Presente, profe. Einer. Presente, profe. Presente. Juan de Dios. Harold. Presente. Brian. Ana Francis. Edith. Presente. Fátima. Marlene. Presente. Diana. Kevin. Presente. Presente, profe. Asenet. Presente, profe. Zoe. Presente, profe. Stephanie. Presente. María Belén. Presente. Camila Valeria. Presente. Byron. Presente, profe. Alejandro. Presente, profe. Presente.
Entonces alumnos se fijan que no es difícil la tarea, es sencilla. Dígame. Profe, la Fátima no entró a clase porque dice que no tiene luz y me llamó rapidito para decirme pues, que la justificara. Bueno. Existe, profe, la posibilidad, escuché ahí un rumor que usted nos dé la contabilidad 3. Existe un rumor. Bueno, entonces no sé, eso lo decide la delegada. Pero ¿y si hacemos una carta? Ahí sí, la tienen que hacer la semana que viene, sí. El día que llegue. Bueno, ya saben, hacer esa carta para que la miremos. Y que tenga mejor letra, la Una Harry. liviana de 20 puntos, sí. Ahora ni así ¿Y esa cómo va a hacer para firmar esa carta si no va a llegar? con tu mente. Te la van a Que inventen mandar. una firma. Mándala por WhatsApp. Le escanean y la ponen. Si usted queda profesor 20 puntos, ya sabe. Qué lindo. Diré que debe los 5 regalía. puntos de la prueba. No sé. Alumno, tiene consulta, ¿cómo ven la tarea? Está fácil. Yo creo que mañana se entrega. Simón, a las 4 de la madrugada se entrega. Sí, profe. ¿Y para el examen? El examen es el lunes. No va a hacer un repaso el domingo. Allá lo hacemos en clase. Pero si Pero esa era una pregunta. El examen es sobre lo de Cardex. solo va a entrar el promedio y el PEPS. Entonces, esto que acabamos de ver no va a entrar. Quería ponerlo chiquitito. No, profesor. No, sea serio. Profesor. Pero si no van a hacer el webs No, solo la Nos pasa carta. todo el día, ¿eh? todo el día. Pero si no van a hacer el webs, solo van a hacer el promedio y el PEPS. Ese promedio es... Me fundí el cerebro haciendo 2 días, y ahora imagínense que le mete lo otro. Un chiquitito de cuentas por cobrar. Ay, no, profe. Entonces Por meto eso Son 3 horas, no todo el día. entonces meto el webs. No, está bien, pues, Jay, meta esa onda. Meto esa. Yo no sé ustedes, ahí voy a mandar al grupo a ver qué deciden. Por mayoría. Yo creo que está mejor esto. Un pequeñito de esto y el Pepsi y el promedio. Digo yo, está más fácil así. Pero para no estar haciendo esas cuentas, te lleva todo ya hecho, ya como la otra vez, profesor, sí. Lleven reales para sacar copias. Vale, ¿Sabe lo pero que aquí vale le saco 5 ya que vale pesos? 5 reales. 5 reales. 2 pesos vale la hoja. Allá le sacan hasta IVA. Hasta ahí va. Alumno, hasta ahí vamos a llegar. El tema era corto hoy. Dale, pues, profe, pase buen día. Pase buen día, Nos vemos profe. el lunes, repasen para el examen. Dale, el domingo, pues. El domingo. Pase buen día, Buen profe. día. Pase buen día, profe. Buen día.